Un mecánico sin hogar ayudó a una mujer misteriosa, sin saber que era multimillonaria. Al día siguiente fue sorprendido. El sol de marzo brillaba intensamente sobre las calles transitadas de Guadalajara cuando Daniel Herrera despertó en la banca del parque donde había pasado la noche anterior. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario diciéndonos desde dónde están escuchando esta historia. Nos encanta saber que nuestra familia está distribuida por todo México. A los 30 años, su existencia era una lucha constante por la supervivencia. Las manos callosas y manchadas de aceite relataban la historia de quien conocía los motores como pocos, pero a quien el destino había puesto en las calles. Daniel se incorporó despacio, sintiendo el cuerpo adolorido por el descanso incómodo. Su cabello desordenado y la barba sin rasurar no ocultaban el brillo decidido en sus ojos café. Aun viviendo en la adversidad desde hacía casi 2 años, conservaba una dignidad que impresionaba a quienes lo conocían. Jamás pedía limosna, siempre ofrecía sus servicios a cambio de algunas monedas o una comida. Esa mañana, Daniel caminó por las calles conocidas hacia el barrio donde se ubicaban los talleres mecánicos. Conocía cada establecimiento, cada propietario, cada empleado. Algunos lo trataban con respeto, otros con desconfianza, pero Daniel persistía, pues sabía que su experiencia de 15 años como mecánico aún tenía valor. Al pasar por el taller de don Antonio, se detuvo en la banqueta de enfrente. El establecimiento estaba cerrado. Era domingo. Daniel se sentó en la orilla observando el tráfico de la calle. Los automóviles pasaban continuamente y él lograba identificar por el sonido del motor cuáles necesitaban mantenimiento. Era una costumbre que había desarrollado durante todos esos años trabajando con vehículos. Fue entonces cuando escuchó un ruido extraño proveniente de un auto rojo estacionado del otro lado de la calle. El motor hacía un sonido irregular, típico de problemas en el sistema de encendido. Daniel observó mientras una mujer intentaba arrancar el vehículo. Aparentaba tener cerca de 30 años. Vestía un suéter gris sencillo y pantalones de mezclilla desteñidos. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta sin pretensiones. La mujer intentó varias veces encender el carro, pero el motor solo tosía y se apagaba. Daniel podía ver la frustración en sus gestos. Salió del vehículo, abrió el cofre y se quedó mirando el motor con expresión perdida. Era evidente que no entendía nada de mecánica. Sin pensarlo 2 veces, Daniel cruzó la calle y se acercó despacio, sin querer asustarla. La mujer lo miró con una mezcla de cautela y esperanza. Daniel notó que ella no mostraba el prejuicio que muchos tenían al verlo. Había algo diferente en su mirada, una gentileza genuina. «Disculpe, señora», dijo Daniel con voz tranquila y respetuosa. «Soy mecánico. ¿Puedo echarle un vistazo a su auto?» La mujer dudó por un momento, analizando al hombre frente a ella. A pesar de la ropa gastada y la apariencia descuidada, había algo en Daniel que transmitía confianza. Tal vez era la seguridad con que hablaba de carros o el brillo honesto en sus ojos. «Por favor», respondió ella, dándose un paso hacia el lado. «No entiendo nada de esto». Daniel se inclinó sobre el motor e inmediatamente identificó el problema. Con movimientos precisos y conocedores, verificó las conexiones, probó algunas piezas con sus propias manos. No tenía herramientas, pero su experiencia le había enseñado a diagnosticar problemas solo observando y tocando. «Es solo un cable suelto en la bobina de encendido», explicó Daniel mientras trabajaba. «Voy a intentar hacer una reparación temporal». Con habilidad impresionante, Daniel logró recolocar el cable y hacer algunos ajustes usando únicamente las manos. Sus movimientos eran seguros y precisos, como los de un cirujano. La mujer observaba en silencio, admirada con la pericia de aquel hombre que la vida había puesto en las calles. «Puede intentar encenderlo ahora»,
dijo Daniel, limpiándose las manos en sus propios pantalones. La mujer entró al carro y giró la llave. El motor arrancó inmediatamente, funcionando perfectamente. Sus ojos se iluminaron de gratitud. Salió del vehículo y caminó hasta Daniel. «Muchas gracias», dijo ella sinceramente emocionada. «¿Cuánto le debo?» «Nada», respondió Daniel, moviendo la cabeza. «Solo fue un favorcito». La mujer se quedó algunos segundos en silencio, mirándolo con una expresión indescriptible. Parecía estar grabando ese momento en la memoria. Entonces sonrió de forma cálida y genuina. «Gracias de verdad», repitió entrando al carro. Arrancó nuevamente, saludó por la ventana y se fue, dejando a Daniel solo en la banqueta. Él no sabía, pero ese simple gesto de bondad estaba a punto de transformar su vida de maneras que jamás podría imaginar. El lunes siguiente, Daniel despertó más temprano que de costumbre. Había algo diferente en ese día, una sensación extraña que no podía explicar. El encuentro con la mujer misteriosa del auto rojo continuaba resonando en sus pensamientos. No era común que alguien lo tratara con tanta gentileza y respeto, especialmente siendo una persona en situación de calle. Daniel siguió su rutina matinal, se lavó la cara en la fuente del parque, se peinó el cabello con los dedos y comenzó su caminata diaria en busca de trabajo. Las calles de Guadalajara estaban ocupadas con el tráfico del inicio de semana y él observaba cada auto que pasaba, inconscientemente buscando el vehículo rojo. Mientras caminaba, Daniel reflexionaba sobre su vida. 2 años atrás era un mecánico respetado. Trabajaba en un taller en el centro de la ciudad. Tenía una pequeña casa rentada y una vida sencilla, pero digna. Todo cambió cuando el taller cerró debido a problemas financieros del propietario. Daniel intentó encontrar otro empleo, pero la crisis económica había afectado severamente el sector automotriz. Sin poder pagar la renta, fue desalojado. Trató de vivir con conocidos, pero no quería ser una carga para nadie. Gradualmente terminó en las calles, sobreviviendo de trabajos pequeños y esporádicos. A pesar de todas las dificultades, nunca perdió la esperanza de reconstruir su vida. Esa mañana, Daniel visitó 3 talleres diferentes. En el primero, el dueño dijo que no tenía trabajo. En el segundo, logró cambiar el aceite de 2 carros a cambio de 400 pesos. En el tercero, ayudó a diagnosticar un problema complejo en el sistema eléctrico de una camioneta, recibiendo apenas 200 pesos por un trabajo que valía mucho más. Durante el almuerzo, Daniel compró un bolillo y un jugo en una pequeña panadería. Se sentó en el mismo lugar donde había conocido a la mujer misteriosa, cerca del taller de don Antonio. Mientras comía, sus ojos permanecían atentos al movimiento de la calle, especialmente a los autos rojos que pasaban. Alrededor de las 3 de la tarde, Daniel estaba ayudando a un taxista con un problema en el radiador cuando escuchó el sonido familiar de un motor. Se volteó y vio el mismo auto rojo acercándose. Su corazón se aceleró. La mujer estaba regresando. El vehículo se detuvo exactamente en el mismo lugar del día anterior. La mujer salió y miró alrededor, claramente buscando a alguien. Cuando sus ojos encontraron los de Daniel, sonrió y saludó. Había algo diferente en ella hoy, una determinación como si hubiera venido con un propósito específico. Daniel terminó rápidamente el servicio del taxi y caminó hacia ella. Observó que hoy usaba ropa ligeramente mejor, una blusa azul claro y los mismos pantalones de mezclilla del día anterior, pero mantenía la misma sencillez que lo había impresionado. «Hola», dijo ella cuando Daniel se acercó. «Lo estaba buscando». «¿Buscándome?» Daniel no pudo ocultar la sorpresa. «¿El auto tiene algún problema otra vez?» «No, no es eso», respondió ella pareciendo un poco nerviosa. «El auto está funcionando perfectamente gracias a usted. En realidad, quería platicar un poco». Daniel se intrigó. Era inusual que alguien quisiera solo conversar con él. La mayoría de las personas o lo ignoraba completamente o lo trataba con desconfianza. Esa mujer era diferente de todas las personas que había conocido últimamente. «¿Cómo se llama?», preguntó ella. «Daniel. Daniel Herrera». «Mucho gusto, Daniel. Yo soy...». Ella dudó por un momento, como si estuviera decidiendo qué decir. «Soy Marcela». Daniel notó la vacilación, pero no hizo preguntas.
respetaba la privacidad de las personas. Después de todo, él mismo tenía sus razones para estar en las calles, que prefería no compartir con extraños. ¿Ha sido mecánico por mucho tiempo?, continuó Marcela. Por 15 años, respondió Daniel con orgullo evidente en la voz. Empecé como aprendiz cuando tenía 15 años. Siempre tuve facilidad con los motores. Marcela escuchó atentamente mientras Daniel contaba un poco sobre su experiencia profesional. Él hablaba con pasión sobre carros, explicando diferentes tipos de motores y problemas mecánicos. Era evidente que dominaba completamente el tema. Durante la conversación, Marcela hacía preguntas específicas sobre conocimientos técnicos y Daniel respondía con precisión impresionante. Ella parecía estar evaluando sus competencias, aunque Daniel no se percataba de esto en el momento. ¿Tiene familia aquí en Guadalajara?, preguntó Marcela con delicadeza. Daniel bajó la mirada. Ya no tengo a nadie. Mis padres murieron hace algunos años y no formé familia propia. La respuesta pareció tocar a Marcela de alguna manera. Permaneció en silencio por algunos segundos, observando a Daniel con una expresión pensativa. Gracias por la plática, Daniel, dijo ella finalmente. Fue muy bueno conocerlo mejor. Gracias. Yo, respondió Daniel. Hacía tiempo que no tenía una conversación tan buena. Marcela sonrió, entró al auto y se fue, dejando a Daniel nuevamente solo en la banqueta. Pero esta vez se quedó con una sensación diferente. Había algo en esos encuentros que despertaba una esperanza que hacía mucho tiempo no sentía. Marcela Fernández condujo por las calles de Guadalajara con pensamientos turbulentos, ocupando su mente. El encuentro con Daniel había confirmado sus primeras impresiones. Él era genuinamente talentoso, humilde y honesto, pero había algo más profundo en aquel hombre que la intrigaba. A pesar de todas las adversidades, mantenía una dignidad y un conocimiento técnico impresionantes. A los 32 años, Marcela había construido un imperio empresarial en el sector automotriz. Su empresa, Fernández Motors, era una de las mayores distribuidoras de refacciones automotrices del oeste de México. Había comenzado de la nada, heredando únicamente un pequeño taller de su padre, y a través de trabajo arduo y decisiones inteligentes, transformó el negocio en una operación multimillonaria. A pesar del éxito financiero, Marcela siempre mantuvo los pies en la tierra, no ostentaba riqueza y prefería vestirse de forma sencilla. Creía que el verdadero valor de una persona no estaba en sus posesiones, sino en su carácter y competencia. Por eso, cuando conoció a Daniel, no le importó su apariencia o situación social. Esa tarde, Marcela tomó una decisión que podría parecer impulsiva para otros, pero que para ella tenía todo el sentido. Quería saber más sobre Daniel Herrera, no por curiosidad morbosa, sino porque había reconocido en él un talento excepcional que estaba siendo desperdiciado. Marcela condujo hasta una agencia de investigación privada que ocasionalmente utilizaba para verificar antecedentes de empleados en posiciones de confianza. Fernando Castillo era un investigador discreto y eficiente que desde hacía años prestaba servicios a empresarios de la región. Necesito información sobre una persona, dijo Marcela al entrar a la oficina de Fernando. Pero quiero que sea una investigación respetuosa. No estoy buscando secretos oscuros, solo quiero entender su historia. Fernando anotó el nombre completo de Daniel y algunas informaciones básicas que Marcela había conseguido. Prometió tener un reporte completo en 2 días. Marcela enfatizó que todo debería hacerse con total discreción. Mientras tanto, Daniel continuaba su rutina en las calles de Guadalajara. Ese martes consiguió algunos trabajos en diferentes talleres, pero su mente estaba constantemente volviendo a los encuentros con Marcela. Había algo en ella que despertaba su curiosidad. Parecía genuinamente interesada en conocerlo, cosa rara en su actual condición de vida. Durante la tarde, Daniel estaba ayudando a cambiar una llanta ponchada cuando vio el auto rojo pasar por la calle. Marcela estaba al volante, pero esta vez no se detuvo, solo saludó cuando lo vio. Daniel saludó de vuelta, sintiendo una mezcla de alegría y melancolía. El miércoles, Fernando llamó a Marcela con las informaciones que había conseguido. El reporte sobre Daniel era al mismo tiempo impresionante y conmovedor.
sector. Daniel Herrera Pérez, 30 años, originario de Guadalajara, había trabajado como mecánico jefe en el taller central durante 8 años, siendo reconocido como uno de los mejores profesionales de la ciudad. Los antiguos colegas de Daniel hablaron de él con respeto y admiración. Lo describieron como extremadamente competente, honesto y trabajador. Nunca se había involucrado en problemas, siempre cumplía con sus obligaciones y era querido por todos. Algunos clientes llegaban a pedir específicamente que Daniel se encargara de sus vehículos. La investigación reveló también los detalles de la caída de Daniel. El taller central cerró debido a problemas financieros del propietario, quien había hecho inversiones malas y contraído muchas deudas. Daniel intentó conseguir empleo en otros talleres, pero la crisis económica había reducido drásticamente las vacantes en el sector. Fernando descubrió que Daniel llegó a hacer algunos trabajos freelance, pero la falta de herramientas propias y de un lugar fijo limitaba sus oportunidades. Gradualmente, sus recursos se agotaron y terminó perdiendo su pequeña casa rentada. Desde entonces, vivía en las calles haciendo trabajos esporádicos para sobrevivir. Lo más impresionante en la investigación era que Daniel jamás se había involucrado con drogas, alcohol o actividades criminales. Aún en las condiciones más adversas, mantenía su integridad moral. Varios comerciantes de la región confirmaron que siempre pagaba sus pequeñas compras y nunca causaba problemas. Es un hombre de carácter impecable, resumió Fernando. Simplemente fue víctima de las circunstancias. Marcela colgó el teléfono con el corazón apretado. La historia de Daniel confirmaba todo lo que había intuido sobre él. Era injusto que una persona tan capaz y honesta estuviera viviendo en las calles simplemente porque no tuvo oportunidades. Esa noche, Marcela tuvo dificultades para dormir. Pensaba en Daniel, en su propia historia de éxito y en las diferencias de oportunidades que la vida ofrecía a diferentes personas. Ella había tenido suerte, apoyo familiar y logró construir su imperio. Daniel, igualmente talentoso, no tuvo las mismas oportunidades. Una idea comenzó a formarse en su mente. Era arriesgada y poco convencional, pero Marcela siempre había sido una mujer de decisiones valientes. Si Daniel era realmente tan competente como parecía, tal vez ella podría ofrecerle una oportunidad de empezar de nuevo. Pero antes de eso quería probarlo una vez más. Necesitaba tener certeza absoluta de que estaba tomando la decisión correcta. El jueves volvería a buscar a Daniel con un desafío más complejo. Si lograba superar esa prueba, Marcela sabría que estaba frente a alguien verdaderamente excepcional. El jueves por la mañana, Marcela despertó con una determinación renovada. Había pasado la noche elaborando un plan para probar a Daniel de forma más profunda. No sería apenas una evaluación de sus habilidades técnicas, sino también de su carácter e integridad bajo presión. Marcela condujo hasta un taller socio de su empresa, donde tenía una relación de confianza con el propietario Carlos Mendoza. Le explicó su situación de forma vaga, diciendo apenas que necesitaba probar las habilidades de un mecánico potencial. Carlos, acostumbrado a los métodos poco convencionales de Marcela, accedió a ayudar. Seleccionaron un auto con un problema mecánico complejo, un sedán importado con fallas en el sistema de inyección electrónica. Era el tipo de problema que requería conocimiento avanzado y experiencia considerable para ser diagnosticado y resuelto. Muchos mecánicos menos experimentados gastarían horas tratando de identificar el origen del defecto. Si logra resolver esto sin equipos especializados, es realmente excepcional, comentó Carlos. Marcela tomó prestado el auto problemático y condujo hasta el lugar donde solía encontrar a Daniel. Como en los días anteriores, él estaba cerca del taller de don Antonio, conversando con un señor mayor que parecía ser dueño de un pequeño bocho azul. Cuando Daniel vio a Marcela llegando, se despidió educadamente del señor y caminó hacia ella. Había una alegría contenida en sus ojos, como si esos encuentros diarios se hubieran vuelto un punto positivo en su rutina difícil. «Hola, Daniel», saludó Marcela.
Hoy necesito mucho de su ayuda. Por supuesto, respondió Daniel inmediatamente. ¿Qué pasó? Es el auto de mi hermana, mintió Marcela, siguiendo el guión que había preparado. Tiene un problema extraño. A veces funciona normalmente, otras veces simplemente se para en medio de la calle. Ya lo llevamos a 2 talleres diferentes, pero nadie logró descubrir qué es. Daniel frunció el ceño intrigado. ¿Qué tipo de auto es? Un sedán importado. Ya tiene algunos años. Puede ser varias cosas, dijo Daniel pensativo. Los problemas intermitentes son los más difíciles de diagnosticar. ¿Puedo echarle un vistazo? Marcela condujo a Daniel hasta el auto. Ella observó atentamente mientras él abría el cofre y comenzaba su inspección. Daniel trabajaba de forma metódica y organizada, verificando diferentes sistemas con la seguridad de quien realmente dominaba el tema. Cuénteme exactamente cómo ocurre el problema, pidió Daniel. Marcela describió los síntomas que Carlos había explicado. El auto funcionaba bien por algunos kilómetros. Después comenzaba a perder potencia gradualmente hasta pararse completamente. Tras quedar algunos minutos apagado, volvía a funcionar normalmente. Daniel escuchó con atención, haciendo preguntas específicas sobre el comportamiento del motor. Sus preguntas eran precisas y demostraban conocimiento profundo sobre sistemas automotrices. Marcela quedó impresionada con su enfoque profesional. Voy a encender el auto y observar algunos detalles, dijo Daniel. Por 1 hora y media, Daniel trabajó en el diagnóstico. Utilizó apenas sus manos, oídos y experiencia para identificar el problema. Probó diferentes componentes, verificó conexiones eléctricas y analizó el comportamiento del motor bajo diferentes condiciones. Durante todo el proceso, Marcela se quedó observando. Daniel trabajaba con una concentración impresionante, como si nada más existiera en el mundo además de ese problema mecánico. Sus movimientos eran precisos y confiados, aún sin tener las herramientas adecuadas. Lo encontré, dijo Daniel finalmente, con una sonrisa de satisfacción. Es el sensor de temperatura del motor. Está enviando señales erráticas a la central electrónica. Cuando el motor se calienta, el sensor da lecturas falsas, haciendo que el sistema reduzca la inyección de combustible, pensando que el motor está sobrecalentado. Marcela se quedó boquiabierta. Era exactamente el diagnóstico que Carlos había hecho con todos los equipos del taller. Daniel había llegado a la misma conclusión usando apenas conocimiento y experiencia. El sensor necesita ser reemplazado, continuó Daniel. Es una pieza relativamente sencilla de cambiar, pero tiene que ser original. Las piezas genéricas de este componente generalmente no funcionan bien en autos importados. ¿Cuánto costaría la reparación?, preguntó Marcela, manteniendo el papel de cliente preocupada. El sensor original cuesta alrededor de 4,000 pesos. La mano de obra en un buen taller serían unos 2,000 pesos, total de 6,000 pesos aproximadamente. La precisión de la estimación impresionó aún más a Marcela. Daniel no apenas había diagnosticado correctamente el problema, sino que también sabía exactamente los costos involucrados en la reparación. ¿Usted podría hacer el servicio?, preguntó Marcela. Daniel vaciló. Podría, sí, pero no tengo las herramientas necesarias, ni un lugar apropiado para hacer este tipo de servicio. Lo ideal sería llevarlo a un taller con equipos adecuados. La honestidad de Daniel tocó profundamente a Marcela. Aún necesitando dinero, no trató de convencerla de dejarlo hacer un servicio que sabía no poder ejecutar en las mejores condiciones. Esa integridad era exactamente lo que esperaba encontrar en él. Muchas gracias, Daniel, dijo Marcela con sinceridad. Salvó a mi hermana de gastar mucho dinero en diagnósticos equivocados. Daniel sonrió satisfecho por haber ayudado. Me da gusto haber logrado identificar el problema. Marcela le entregó 1,000 pesos por el diagnóstico, pero Daniel inicialmente se negó, diciendo que había sido solo una ayuda entre amigos. Ella insistió, argumentando que un trabajo técnico tan competente merecía ser remunerado.
Cuando Marcela se fue ese día, su decisión ya estaba tomada. Daniel había pasado la prueba con honor. Era hora de cambiar la vida de ese hombre extraordinario. Esa noche del jueves, Marcela llegó a casa con el corazón acelerado y la mente bullendo de planes. Su mansión, en una colonia exclusiva de Guadalajara, contrastaba drásticamente con la realidad que Daniel enfrentaba en las calles. Mientras caminaba por los cuartos elegantemente decorados, Marcela reflexionaba sobre las diferencias brutales que el destino impone a las personas. Marcela preparó un té de manzanilla y se sentó en su oficina particular. Las paredes estaban decoradas con certificados de reconocimiento empresarial y fotos de inauguraciones de sucursales de Fernández Motors. Cada imagen contaba la historia de su jornada de cero al éxito, una jornada que ahora quería proporcionar a Daniel. Abrió su laptop y comenzó a investigar sobre programas de reintegración social e historias de personas que habían superado la situación de calle a través de oportunidades de trabajo. Descubrió varias iniciativas interesantes, pero ninguna se adecuaba exactamente a lo que tenía en mente para Daniel. Marcela siempre creyó que las mejores soluciones son las más directas. Daniel no necesitaba caridad o un programa asistencial complejo. Necesitaba una oportunidad real, un nuevo comienzo genuino que respetara su dignidad y aprovechara su talento excepcional. La idea que había germinado en su mente en los últimos días ahora ganaba contornos más definidos. Marcela quería ofrecer a Daniel no apenas un empleo, sino una oportunidad completa de reconstruir su vida. Eso significaba vivienda, trabajo y, principalmente, el respeto que merecía como profesional competente. El viernes por la mañana, Marcela tomó una decisión que sorprendería hasta a sus consejeros más cercanos. Llamó a su asistente personal, Regina, una mujer de confianza que trabajaba con ella hacía 8 años. «Regina, necesito que me ayude con algunas cosas hoy», dijo Marcela. «Es un proyecto personal muy importante». Marcela explicó que quería preparar una casa para recibir a una persona que estaba pasando por dificultades. Regina, acostumbrada a las acciones benéficas ocasionales de su jefe, no hizo preguntas innecesarias y se dispuso a ayudar. «¿Qué casa tiene en mente?», preguntó Regina. Marcela poseía algunos inmuebles en la ciudad, incluyendo una casa sencilla pero cómoda en la colonia Agua Azul. Era una propiedad que había comprado 2 años atrás como inversión, pero que permanecía vacía. La casa tenía 2 recámaras, sala, cocina y un pequeño patio. Nada lujoso, pero perfecto para que alguien empezara de nuevo la vida. «La casa de la calle Jacarandas», respondió Marcela. «Quiero que sea preparada para recibir a alguien aún hoy. Organice limpieza completa, muebles básicos, electrodomésticos esenciales, ropa de cama y algo de comida en el refrigerador». Regina anotó todo meticulosamente. «¿Algo específico sobre el perfil de la persona?» «Un hombre de 30 años, profesional competente que está pasando por un momento difícil», explicó Marcela. «Trate todo con total discreción, por favor». Mientras Regina organizaba los preparativos de la casa, Marcela fue hasta su empresa. Necesitaba conversar con Roberto Salinas, su gerente de recursos humanos y hombre de confianza. Roberto había sido uno de los primeros empleados contratados cuando ella expandió la empresa y a lo largo de los años demostró ser no apenas competente, sino también una persona de valores sólidos. «Roberto, quiero crear una vacante especial en la empresa», dijo Marcela en su oficina. «Es para un mecánico muy competente que conocí recientemente». «¿Qué tipo de posición tiene en mente?», preguntó Roberto. «Quiero que empiece como mecánico senior en nuestro centro de pruebas», explicó Marcela. «Ya sabe que siempre necesitamos profesionales experimentados para probar las refacciones que distribuimos». El centro de pruebas de Fernández Motors era un sector especializado donde mecánicos experimentados probaban componentes automotrices antes de ser distribuidos a los talleres socios. Era un trabajo que requería conocimiento técnico avanzado y ofrecía un salario muy bueno. «¿Cuál es el diferencial de este profesional?»,
quiso saber Roberto. Marcela contó resumidamente sobre Daniel, enfatizando sus competencias técnicas impresionantes. No mencionó su situación de calle, prefiriendo enfocarse apenas en sus calificaciones profesionales. Si es tan bueno como dice, será una excelente adición al equipo, comentó Roberto. ¿Cuándo podría empezar? El próximo lunes, respondió Marcela. Prepare toda la documentación necesaria. Durante la tarde, Marcela recibió llamadas de Regina, confirmando que todo estaba siendo preparado en la casa. El equipo de limpieza ya había terminado el servicio. Los muebles básicos estaban siendo entregados y los electrodomésticos serían instalados hasta el final del día. También conseguí algunas ropas masculinas básicas, como pidió, informó Regina. Talla mediana, estilo casual y formal para el trabajo. Marcela sonrió. Regina siempre anticipaba necesidades sin precisar recibir instrucciones específicas. Perfecto, deje las llaves conmigo. Al final del día, Marcela sostuvo las llaves de la casa en sus manos y sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría ser interpretado como impulsivo o hasta irresponsable por algunos, pero su intuición empresarial, que nunca la había traicionado, decía que Daniel valía el riesgo. Esa noche, Marcela apenas pudo dormir. Al día siguiente, sería el momento de ofrecer a Daniel una oportunidad que podría transformar completamente su vida. Esperaba apenas que él tuviera valor suficiente para aceptar ese regalo inesperado del destino. El sábado amaneció nublado en Guadalajara, con un ambiente cargado que parecía anunciar cambios. Marcela despertó temprano, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación que no experimentaba hacía años. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era poco convencional, pero había aprendido durante su trayectoria empresarial que las mejores decisiones frecuentemente desafían las convenciones. Marcela desayunó ligero. Se vistió con ropa aún más sencilla que en los días anteriores, una playera blanca y jeans, y se puso las llaves de la casa en el bolsillo. El peso simbólico de esas pequeñas piezas de metal parecía inmenso. Representaban mucho más que el acceso a una residencia. Simbolizaban una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, una oportunidad de dignidad. Conduciendo por las calles familiares hacia el punto de encuentro habitual, Marcela ensayó mentalmente las palabras que le diría a Daniel. Cómo explicar su decisión sin sonar condescendiente. Cómo ofrecer ayuda genuina a alguien que claramente valoraba su independencia y dignidad. Daniel había despertado esa mañana con una sensación diferente. Los encuentros diarios con Marcela habían traído un brillo nuevo a su rutina sombría. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien lo veía como una persona, no solo como una persona más en situación de calle invisible en el paisaje urbano. Después de su higiene matinal en la fuente del parque, Daniel caminó hasta el punto donde solía encontrar a Marcela. Llegó más temprano que de costumbre, movido por una expectativa que no podía explicar. Se sentó en la orilla y observó el movimiento de la calle, sus ojos automáticamente buscando el auto rojo familiar. Cuando vio a Marcela acercándose, Daniel sintió el corazón acelerarse ligeramente. Había algo diferente en su expresión hoy, una seriedad mezclada con determinación que no había notado antes. Ella detuvo el auto y salió caminando hacia él con pasos decididos. «Buenos días, Daniel», dijo Marcela, su voz cargando una emoción contenida. «Buenos días, Marcela», respondió Daniel, levantándose. «¿Todo bien? Se ve diferente hoy». Marcela respiró profundo. Era el momento de la verdad. «Daniel, necesito ser honesta con usted sobre algunas cosas». El tono serio de Marcela dejó a Daniel inmediatamente alerta. Su primer pensamiento fue que ella había descubierto algo sobre su pasado que la hacía cambiar de opinión sobre él. Se preparó mentalmente para otra decepción. «Primero», continuó Marcela, «no fui completamente sincera sobre quién soy. Mi nombre completo es Marcela Fernández. Soy propietaria de Fernández Motors, una empresa de distribución de refacciones automotrices». Daniel
abrió los ojos. Fernández Motors era conocida en todo el sector automotriz de la región. Cualquier mecánico sabía de la reputación de la empresa. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido en la cabeza de Daniel. El interés específico de Marcela en sus habilidades, las preguntas técnicas precisas, la forma como evaluaba sus respuestas. ¿Por qué no me dijo esto antes?, preguntó Daniel, sin poder ocultar un tono de dolor. Porque quería conocerlo como persona primero, no como alguien que podría comportarse diferente sabiendo mi posición, explicó Marcela. Y porque lo que voy a proponer ahora es muy importante y necesito tener la certeza de que entiende que no es caridad. Daniel permaneció en silencio, procesando las informaciones. Marcela continuó, su voz ganando más firmeza. En los últimos días, observé sus habilidades profesionales y principalmente su carácter. Usted es uno de los mecánicos más competentes que he conocido. Ayer diagnosticó un problema complejo que muchos profesionales con equipos modernos no lograrían identificar. Marcela, no entiendo a dónde quiere llegar, dijo Daniel confundido. Quiero ofrecerle un trabajo en mi empresa, dijo Marcela directamente. Una posición de mecánico senior en nuestro centro de pruebas. Salario de 80,000 pesos mensuales. Todos los beneficios y oportunidades de crecimiento. Daniel se quedó en silencio por largos segundos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Era demasiado surreal para ser verdad. ¿Habla en serio? Completamente en serio, pero hay más, dijo Marcela sacando las llaves del bolsillo. Tengo una casa vacía en la colonia Agua Azul. Es sencilla, pero cómoda. Tiene 2 recámaras, cocina equipada, está amueblada y lista para ser habitada. Marcela extendió las llaves hacia Daniel. Esta casa es suya, Daniel, sin renta, sin condiciones. Es un regalo de alguien que cree en su potencial. Daniel miró las llaves como si fueran objetos extraterrestres. Su mente luchaba por aceptar la realidad de lo que estaba pasando. Marcela, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. ¿Por qué no puede?, preguntó Marcela calmadamente. Porque no hice nada para merecerlo, respondió Daniel, su voz embargada de emoción. Apenas me conoce. Daniel, en los últimos 5 días aprendí más sobre su carácter de lo que muchas personas revelan en años de convivencia, dijo Marcela con convicción. Ayudó a una extraña sin pedir nada a cambio. Demostró honestidad cuando podría haberme engañado. Mostró competencia profesional excepcional y sobre todo mantuvo su dignidad aún en las circunstancias más adversas. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Daniel. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer esto por mí? Porque creo que cada persona merece una oportunidad de mostrar su valor, respondió Marcela. Y porque sé que no va a desperdiciar esta oportunidad. Daniel miró una vez más las llaves extendidas hacia él. Representaban todo lo que había perdido y mucho más de lo que jamás esperó recuperar. Lentamente extendió la mano y tomó las llaves, sintiendo el metal frío contra su piel. Gracias, susurró, su voz casi inaudible por la emoción. El viaje hasta la casa en la colonia Agua Azul transcurrió en silencio. Daniel estaba en el asiento del copiloto del auto de Marcela, aún procesando la vuelta surreal que su vida acababa de tomar. Miraba por las ventanas las calles arboladas del barrio, tan diferentes del ambiente urbano, degradado, donde había pasado los últimos 2 años. Marcela observaba a Daniel discretamente por el rabillo del ojo. Podía percibir la mezcla de incredulidad, gratitud y ansiedad que dominaba sus expresiones. Sabía que el impacto emocional de ese cambio sería intenso para cualquier persona, especialmente para alguien que había perdido todo y ahora recibía una segunda oportunidad inesperada. Cuando llegaron a la calle Jacarandas número 247, Daniel vio una casa de un piso, sencilla pero bien cuidada. La fachada blanca contrastaba con el pequeño jardín frontal y la cerca baja de madera pintada. Era el tipo de residencia que siempre había soñado tener. Nada ostentoso, pero acogedor y digno. «Es aquí», dijo Marcela estacionándose frente a la casa. Daniel bajó del auto lentamente, sus ojos recorriendo cada detalle de la propiedad. Hacía mucho tiempo no se permitía soñar con la posibilidad de tener un hogar nuevamente. Ahora,
con las llaves en las manos, la realidad parecía casi imposible de aceptar. Marcela lo acompañó hasta la puerta del frente. Daniel insertó la llave en la cerradura con manos ligeramente temblorosas. El clic del mecanismo abriéndose sonó como música a sus oídos. Empujó la puerta y entró a su nueva casa. El interior era acogedor y funcional. La sala tenía un sillón cómodo, una mesa de centro sencilla y una televisión montada en la pared. Las paredes estaban pintadas en tonos claros que daban amplitud al ambiente. Todo estaba impecablemente limpio y organizado. Daniel caminó lentamente por los cuartos, como si estuviera en un museo. En la cocina encontró un refrigerador nuevo, estufa, microondas y todos los utensilios básicos. El refrigerador estaba abastecido con alimentos esenciales: leche, huevos, pan, frutas y algunos ingredientes para comidas sencillas. Regina, mi asistente, consiguió algunas cosas básicas, explicó Marcela, pero puede personalizar todo a su gusto. En la recámara principal, Daniel encontró una cama matrimonial cómoda, un ropero y una cómoda. Sobre la cama estaban dispuestas algunas ropas nuevas, camisas de vestir, pantalones, ropa casual y hasta uniformes de trabajo con el logotipo de Fernández Motors. Daniel tomó una de las camisas de vestir y la sostuvo contra el cuerpo. Hacía tanto tiempo no vestía ropa nueva que casi había olvidado la sensación. Marcela, esto es increíble, logró decir, su voz embargada. Se lo merece y mucho más, respondió Marcela. El baño tiene productos de higiene, toallas y todo lo que necesita. También hay algunos libros sobre tecnología automotriz moderna en la sala. Pensé que podrían interesarle. Daniel volvió a la sala y vio un pequeño librero con libros técnicos sobre sistemas electrónicos automotrices, diagnósticos modernos y nuevas tecnologías del sector. Era exactamente el tipo de material que deseaba estudiar para actualizarse profesionalmente. ¿Cómo sabía?, preguntó Daniel hojeando uno de los libros. Me di cuenta de que tienes sed de conocimiento, respondió Marcela. En la empresa valoramos profesionales que siempre están aprendiendo. Daniel se sentó en el sillón nuevo y por algunos momentos se quedó en silencio absoluto. La realidad de la situación finalmente comenzaba a sentarse. Después de 2 años durmiendo en bancas de parques y luchando para sobrevivir, ahora tenía un hogar, un trabajo y principalmente su dignidad restaurada. Marcela, dijo él finalmente, levantándose y caminando hasta ella. No sé cómo agradecer. Cambió mi vida completamente. No necesita agradecerme, Daniel, respondió Marcela. Solo prometa que dará lo mejor de sí en la empresa. Se lo prometo, dijo Daniel, su voz firme y determinada. No la voy a decepcionar. Marcela sonrió. Sé que no lo hará. Mañana es domingo, así que tiene un día completo para instalarse y descansar. El lunes, a las 8 de la mañana, Roberto Salinas lo estará esperando en Fernández Motors para la integración. Marcela anotó la dirección de la empresa en un papel y se lo entregó a Daniel. Roberto es nuestro gerente de RH y una excelente persona. Él le explicará todos los detalles sobre su función y lo presentará al equipo. Cuando Marcela se preparaba para irse, Daniel la detuvo suavemente del brazo. Marcela, necesito que sepa algo. Voy a demostrar que su confianza en mí no fue un error. Trabajaré más que cualquiera para honrar esta oportunidad. Sé que lo hará, respondió Marcela. Y recuerde, esto no es caridad. Usted es un profesional competente que merece esta oportunidad. A partir de ahora, todo lo que conquiste será por sus propios méritos. Después de que Marcela se fuera, Daniel se quedó solo en su nueva casa. Caminó nuevamente por todos los cuartos, tocando los muebles, verificando cada detalle. Era difícil creer que todo eso era real. El lunes amaneció claro y soleado en Guadalajara. Daniel despertó a las 6 de la mañana, no por la incomodidad de dormir a la intemperie, sino por la ansiedad positiva de su primer día de trabajo en Fernández Motors. Por primera vez en 2 años, despertaba en una cama cómoda en su propia casa, a punto de iniciar una nueva fase profesional. Daniel se dio un baño prolongado, se puso una de las camisas de vestir que Marcela había conseguido y se miró al espejo. El hombre reflejado era irreconocible,
comparado con lo que era apenas 3 días atrás. Cabello bien cortado, había ido al peluquero el domingo, barba rasurada, ropa limpia y nueva, pero el mayor cambio estaba en sus ojos. Había recuperado la confianza y la esperanza. Preparó un desayuno sencillo con los ingredientes que encontró en el refrigerador. Mientras comía, hojeó uno de los libros técnicos sobre sistemas electrónicos automotrices. Quería estar lo más preparado posible para impresionar en su primer día. A las 7:30 de la mañana, Daniel salió de casa y caminó hasta la parada del camión. Fernández Motors quedaba en la zona industrial de Guadalajara, a cerca de 40 minutos de distancia. Durante el viaje, observó la ciudad con ojos completamente diferentes. Ya no estaba buscando lugares para dormir u oportunidades de trabajo esporádico. Iba hacia su nuevo empleo. La sede de Fernández Motors era impresionante. Un edificio moderno de 3 pisos con una fachada de vidrio que reflejaba el cielo azul de la mañana. En la entrada principal, un letrero discreto pero elegante anunciaba la empresa que se había convertido en una de las mayores distribuidoras de refacciones automotrices del oeste de México. Daniel se presentó en la recepción puntualmente a las 8 horas. La recepcionista, una mujer simpática de mediana edad, lo recibió con cordialidad y lo condujo hasta el segundo piso, donde quedaba el Departamento de Recursos Humanos. Roberto Salinas lo esperaba en una sala de juntas cómoda. Era un hombre de aproximadamente 50 años, cabello gris y una sonrisa acogedora que inmediatamente tranquilizó a Daniel. «Daniel, sea muy bienvenido a Fernández Motors», dijo Roberto extendiendo la mano. «Marcela me habló muy bien de usted». «Muchas gracias por la oportunidad, señor Roberto», respondió Daniel, apretando firmemente la mano del gerente. Durante la mañana, Roberto explicó detalladamente el funcionamiento de la empresa, la cultura organizacional y específicamente las responsabilidades del cargo de Daniel. El centro de pruebas donde trabajaría era responsable de evaluar la calidad y compatibilidad de refacciones automotrices antes de ser distribuidas a la red de talleres socios. Su trabajo será probar componentes en diferentes tipos de vehículos, explicó Roberto. Eso incluye sistemas de frenos, suspensión, motor, transmisión y electrónica. Tendrá acceso a los equipos más modernos del sector. Roberto condujo a Daniel para conocer las instalaciones. El centro de pruebas era un complejo impresionante, con talleres equipados con tecnología de punta, mesas de prueba específicas para diferentes componentes y un área con diversos vehículos de diferentes marcas y modelos. «Aquí podrá poner toda su experiencia en práctica», dijo Roberto, «pero también aprender sobre las tecnologías más recientes del sector automotriz». Daniel observaba todo con fascinación. Era mucho más sofisticado que cualquier lugar donde había trabajado anteriormente. Equipos de diagnóstico computarizados, herramientas de precisión y un ambiente de trabajo organizado y profesional. Roberto presentó a Daniel con sus nuevos compañeros. El equipo del centro de pruebas estaba compuesto por 6 mecánicos especializados, todos con vasta experiencia en el sector. Fueron receptivos y mostraron interés en conocer al nuevo colega. «Daniel, este es Carlos Mendoza», dijo Roberto presentándolo al supervisor del equipo. «Él lo orientará durante el periodo de adaptación». Carlos era el mismo mecánico que había ayudado a Marcela a preparar la prueba del auto con problema de inyección electrónica. Cuando Roberto mencionó el nombre de Daniel, Carlos inmediatamente hizo la conexión. «Entonces, usted es el mecánico que diagnosticó el problema del sedán importado sin equipos», dijo Carlos impresionado. «Marcela me contó sobre eso. Fue un trabajo excepcional». Daniel se sorprendió al saber que su diagnóstico había llegado al conocimiento del equipo, pero también se sintió orgulloso del reconocimiento profesional. Durante la tarde, Carlos mostró a Daniel los procedimientos estándar de la empresa y lo acompañó en sus primeras pruebas. Daniel demostró rápidamente su competencia, haciendo diagnósticos precisos y sugiriendo mejoras en los procesos de evaluación. Tiene un enfoque muy interesante,
comentó Carlos, después de observar a Daniel probar un sistema de frenos. Combina la experiencia práctica con conocimiento teórico de forma muy eficiente. Al final del día, Roberto llamó a Daniel para una conversación particular. ¿Cómo fue su primer día?, preguntó Roberto. Increíble, respondió Daniel con entusiasmo. Es todo lo que siempre soñé para mi carrera profesional. Carlos quedó muy impresionado con su desempeño, dijo Roberto. Comentó que raramente ve a alguien adaptarse tan rápidamente a nuestros procedimientos. Roberto le entregó a Daniel una tarjeta de la empresa con su nombre impreso. Daniel Herrera, mecánico senior, centro de pruebas. Era algo simbólico, pero significaba mucho para alguien que había perdido su identidad profesional. Bienvenido oficialmente a la familia Fernández Motors, Daniel, dijo Roberto con una sonrisa. Cuando Daniel llegó a casa esa noche, sintió una satisfacción profunda que no experimentaba hacía años. Había trabajado en algo que amaba, había sido reconocido por su competencia y por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba construyendo un futuro sólido. 3 meses pasaron desde que Daniel iniciara su nueva vida en Fernández Motors. La rutina se había establecido de forma natural. Despertaba temprano, preparaba su desayuno, tomaba el camión al trabajo y regresaba al final de la tarde a su casa acogedora. Era una normalidad por la cual había luchado tanto que cada día parecía un regalo. En el centro de pruebas, Daniel rápidamente se destacó entre los colegas. Su capacidad de diagnosticar problemas complejos con precisión impresionante llamaba la atención no apenas de Carlos Mendoza, sino de todo el equipo técnico. Frecuentemente, otros mecánicos venían a pedir su opinión sobre casos más desafiantes. Ese jueves de junio, Daniel estaba trabajando en un proyecto especial: evaluar una nueva línea de componentes electrónicos que Fernández Motors pretendía distribuir. El fabricante alegaba que sus piezas eran superiores a las de la competencia, pero Daniel había identificado algunas inconsistencias en las pruebas iniciales. Roberto, necesito hablar con usted sobre esos componentes electrónicos, dijo Daniel, entrando a la sala del gerente con un reporte detallado en las manos. ¿Encontró algún problema?, preguntó Roberto, ya acostumbrado a la minuciosidad de Daniel. Varios, en realidad, respondió Daniel, abriendo el reporte. Los sensores de temperatura presentan inestabilidad después de 1 hora de funcionamiento continuo y los módulos de control tienen una tasa de falla de aproximadamente 8% en las pruebas de estrés. Roberto analizó los datos que Daniel había compilado. El reporte era extremadamente detallado, incluyendo gráficos de rendimiento, análisis comparativos y recomendaciones técnicas precisas. ¿Esto significa que no podemos distribuir esa línea?, quiso saber Roberto. No en las condiciones actuales, respondió Daniel, pero tengo algunas sugerencias de modificaciones que el fabricante podría hacer para corregir esos problemas. Si implementan esas mejoras, los componentes pueden volverse realmente superiores a los de la competencia. Roberto quedó impresionado con la profundidad del análisis de Daniel. Podría presentar esos descubrimientos directamente a Marcela. Necesita tomar una decisión sobre ese contrato aún esta semana. Daniel sintió una mezcla de ansiedad y orgullo. Desde que comenzara a trabajar en la empresa, había visto a Marcela apenas ocasionalmente en los pasillos, siempre saludándola respetuosamente. Sabía que ella acompañaba su desempeño a través de Roberto, pero nunca había tenido una reunión formal con ella desde aquel día que cambiara su vida. El viernes por la mañana, Daniel se preparó cuidadosamente para la presentación. Se puso su mejor camisa de vestir, revisó todos los datos del reporte y organizó una presentación clara y objetiva. A las 10 horas tocó la puerta de la oficina de Marcela. «Pase, Daniel», dijo Marcela con una sonrisa cálida. «Roberto me habló sobre sus descubrimientos con los componentes electrónicos». La oficina de Marcela era elegante pero funcional, con una vista panorámica de la ciudad a través de grandes ventanas. En las paredes, certificados y premios contaban la historia del crecimiento de la empresa.
Daniel se sentó a la mesa de juntas, donde Marcela ya lo esperaba. «¿Puede explicarme sus conclusiones?», pidió Marcela. Durante 40 minutos, Daniel presentó detalladamente sus descubrimientos, explicó los problemas identificados, demostró con gráficos los puntos de falla y propuso soluciones técnicas específicas. Su explicación fue clara, precisa y extremadamente profesional. Marcela escuchó atentamente, haciendo preguntas técnicas que Daniel respondió con seguridad y conocimiento. Era evidente que ella comprendía perfectamente los aspectos técnicos discutidos, confirmando su reputación como una empresaria que conocía profundamente el sector donde actuaba. «Impresionante», dijo Marcela cuando Daniel concluyó la presentación. No solo identificó los problemas, sino que también propuso soluciones viables. Esto puede ahorrar cientos de miles de pesos a la empresa. «Es mi trabajo», respondió Daniel modestamente. «Quiero siempre entregar el mejor resultado posible». Marcela sonrió. «Daniel, quiero hacerle una propuesta. Estoy pensando en crear un nuevo departamento en la empresa, control de calidad y desarrollo técnico. Sería responsable de evaluar nuevos productos, desarrollar especificaciones técnicas y entrenar a nuestra red de socios». Daniel escuchó con atención creciente. «Me gustaría que asumiera la coordinación de ese departamento», continuó Marcela. «Eso significaría un aumento salarial a 120,000 pesos mensuales, un equipo propio y principalmente la oportunidad de aplicar todo su conocimiento en proyectos de mayor impacto». Daniel se quedó en silencio por algunos segundos, procesando la propuesta. En apenas 3 meses había pasado de persona en situación de calle a coordinador de un departamento en una empresa importante. Era un ascenso profesional que superaba sus sueños más ambiciosos. «Marcela, acepto», dijo Daniel, su voz firme y determinada, «y prometo que ese departamento será el más eficiente de la empresa». «Tengo la certeza de que así será», respondió Marcela. «Roberto lo ayudará a estructurar el equipo y definir los procesos. Puede empezar en la nueva función el próximo lunes». Cuando Daniel salió de la oficina de Marcela, se sentía en las nubes. Caminaba por los pasillos de la empresa con una sensación de realización que jamás había experimentado. Sus colegas de trabajo lo saludaron con sonrisas y felicitaciones. La noticia del ascenso ya se había esparcido. Esa noche, Daniel preparó una cena especial para celebrar. Mientras cocinaba, reflexionaba sobre el viaje increíble que había vivido en los últimos meses. De un hombre sin esperanza durmiendo en las calles a un profesional reconocido liderando un departamento importante. Pero sabía que todo eso era apenas el comienzo. Tenía planes ambiciosos para el nuevo departamento y estaba determinado a demostrar que la confianza de Marcela estaba bien depositada. Su historia de superación apenas comenzaba a ser escrita. 1 año había pasado desde aquel encuentro que cambió para siempre la vida de Daniel Herrera. Era una mañana de marzo soleada, similar a aquella que presenció el primer contacto con Marcela. Daniel estaba en su nueva oficina, en el 3er piso de Fernández Motors, revisando los reportes mensuales del Departamento de Control de Calidad y Desarrollo Técnico. El departamento que Marcela le había confiado se había convertido en uno de los más importantes de la empresa. Bajo el liderazgo de Daniel, el equipo de 8 profesionales especializados había revolucionado los procesos de evaluación de productos, implementado nuevos estándares de calidad y desarrollado programas de entrenamiento que eran referencia en el sector. Daniel miró por la ventana de su oficina y observó el movimiento de la ciudad allá abajo. Era difícil creer que 1 año atrás estaba en las calles luchando por la supervivencia. Ahora, a los 31 años, era uno de los ejecutivos más jóvenes de la empresa, respetado por todo el equipo y reconocido en el sector automotriz. Esa mañana, Daniel tenía una reunión importante con la directiva de la empresa. Había desarrollado un proyecto ambicioso, crear un programa de capacitación profesional para personas en situación de vulnerabilidad social, enfocado específicamente en formar mecánicos calificados. La idea es sencilla, explicó Daniel a los directores presentes en la reunión, incluyendo a Marcela. Existen muchas personas talentosas que simplemente no han tenido oportunidades. Si ofrecemos
ofrecemos entrenamiento profesional de calidad y oportunidades reales de trabajo, podemos transformar vidas y aún suplir la demanda de profesionales calificados en el sector. Marcela observaba a Daniel con orgullo evidente. El hombre que había encontrado en las calles ahora lideraba reuniones con confianza, presentaba proyectos innovadores y demostraba no apenas competencia técnica, sino también sensibilidad social. ¿Cuántas personas pretende capacitar en el primer año?, preguntó uno de los directores. 30 personas, respondió Daniel, divididas en 3 grupos de 10 alumnos cada uno. El curso tendría duración de 6 meses con clases teóricas y prácticas, y Fernández Motors se comprometería a contratar al menos 50% de los egresados. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Daniel sentía que estaba cerrando un círculo importante en su vida. Ahora podría ofrecer a otros la misma oportunidad que Marcela le había dado. Después de la reunión, Marcela invitó a Daniel a tomar un café en su sala. Era algo que hacían mensualmente, una conversación informal para alinear estrategias y mantener la relación cercana que habían desarrollado a lo largo del año. Estoy muy orgullosa de lo que se ha convertido, Daniel, dijo Marcela, sirviendo el café. No solo como profesional, sino como persona. Este proyecto social muestra que nunca olvidó de dónde vino. ¿Cómo podría olvidarlo?, respondió Daniel. Todo lo que tengo hoy comenzó con su bondad aquel día. Ahora quiero multiplicar eso. Marcela sonrió. Sabe que no fue solo bondad, ¿verdad? Vi potencial en usted desde el primer momento. Solo ofrecí la oportunidad. Todo lo demás fue mérito suyo. Durante la conversación, Marcela mencionó que había recibido una propuesta interesante de una revista especializada del sector automotriz. Querían hacer un artículo sobre la trayectoria de Daniel, destacando cómo se había convertido en una referencia en calidad e innovación en el área. Creo que sería importante contar su historia, dijo Marcela. Puede inspirar a otras personas que están pasando por dificultades. Daniel dudó inicialmente. Aún sentía cierto pudor en exponer su historia personal, pero comprendió que su experiencia podría realmente ayudar a otras personas a no perder la esperanza en momentos difíciles. Si usted cree que puede ayudar a alguien, acepto participar de la entrevista, dijo Daniel. 2 semanas después, el artículo fue publicado con el título Del abandono al éxito, la historia inspiradora de Daniel Herrera. El artículo contaba detalladamente su jornada, desde los días en las calles hasta su posición actual como coordinador en Fernández Motors. La repercusión fue inmediata y emocionante. Daniel recibió decenas de mensajes de personas que se identificaron con su historia, profesionales desempleados que recuperaron la esperanza, jóvenes que se motivaron a estudiar mecánica y principalmente empresarios que se inspiraron a dar oportunidades a personas en situaciones vulnerables. Uno de los mensajes que más tocó a Daniel vino de un joven llamado Pedro, de 19 años, que estaba viviendo en las calles de Guadalajara hacía 6 meses. Pedro escribió diciendo que la historia de Daniel lo había motivado a buscar ayuda e intentar reconstruir su vida. Daniel decidió encontrarse personalmente con Pedro. Acordaron verse en el mismo parque donde Daniel había dormido durante sus días más difíciles. Cuando llegó al lugar, Daniel vio a un muchacho delgado, con ropa sucia, pero con ojos que aún mantenían un brillo de esperanza. «Pedro», llamó Daniel. El joven se levantó de la banca donde estaba sentado. «Señor Daniel, muchas gracias por haber venido a encontrarme». Daniel observó a Pedro y se vio a sí mismo un año atrás. La misma expresión de quien había perdido todo, pero aún luchaba por mantener la dignidad. La misma mezcla de vergüenza y esperanza en los ojos. «Cuénteme su historia», dijo Daniel, sentándose al lado del muchacho. Pedro contó que había perdido a sus padres en un accidente de auto, se quedó sin familia y sin poder pagar la renta. Terminó en las calles. Tenía formación técnica en electricidad, pero no conseguía empleo debido a la falta de domicilio fijo y apariencia descuidada. Cuando leí su historia en la revista, pensé, si él pudo, tal vez yo también pueda.
dijo Pedro. Daniel sonrió. No solo puede conseguirlo, sino que lo va a conseguir. Tengo una propuesta para usted. Daniel le explicó sobre el programa de capacitación que estaba desarrollando en Fernández Motors. Pedro sería uno de los primeros alumnos. Pero antes de eso, Daniel quería ayudarlo con vivienda temporal y una oportunidad de reorganizarse. ¿Por qué está haciendo esto por mí?, preguntó Pedro con los ojos llorosos. Porque alguien hizo esto por mí cuando más lo necesité, respondió Daniel. Y porque creo que cada persona merece una segunda oportunidad. 6 meses después, Pedro se había convertido en uno de los mejores alumnos del programa de capacitación de Fernández Motors. Su dedicación y talento impresionaban a los instructores. Daniel acompañaba personalmente su progreso, sintiendo la misma satisfacción que Marcela debía haber sentido al verlo crecer profesionalmente. En el día de la graduación de la primera generación del programa, Daniel estaba en el escenario de la empresa mirando a los 30 egresados uniformados y orgullosos. Entre ellos estaba Pedro, quien había sido seleccionado como orador de la generación. Hace un año no tenía esperanza, dijo Pedro en su discurso. Hoy tengo no apenas una profesión, sino una nueva familia en Fernández Motors. Esto solo fue posible porque alguien creyó en mí cuando yo mismo había dejado de creer. Daniel sintió los ojos llenársele de lágrimas. Al fondo del auditorio vio a Marcela aplaudiendo emocionada. Sus miradas se cruzaron y ella hizo un gesto de aprobación como si dijera, entendió perfectamente el mensaje. Después de la ceremonia, Daniel caminó hasta Marcela. Gracias, dijo él simplemente. ¿Por qué?, preguntó Marcela, fingiendo no entender. Por enseñarme que ayudar a otras personas es la mejor forma de agradecer la ayuda que recibimos. Marcela sonrió. No necesitaba aprender eso, Daniel. Siempre estuvo en su corazón. Yo apenas ofrecí la oportunidad para que floreciera. Esa noche, Daniel volvió a casa con una sensación de plenitud completa. Había pasado de beneficiario de un gesto de bondad a multiplicador de esa bondad. Su vida había encontrado un propósito mayor: demostrar que una simple actitud de compasión puede transformar no apenas una vida, sino crear un círculo virtuoso que toca decenas de otras personas. Mientras preparaba la cena en su cocina, Daniel reflexionó sobre la jornada extraordinaria que había vivido, del abandono total a la realización profesional y personal, de la pérdida de la esperanza a la capacidad de ofrecer esperanza a otros. El hombre que un día arregló un auto rojo gratuitamente, apenas por bondad, había descubierto que los gestos más simples pueden generar las transformaciones más profundas y que el verdadero éxito no estaba apenas en reconstruir la propia vida, sino en usar esa reconstrucción para iluminar el camino de otras personas que aún caminaban en la oscuridad. Daniel sonrió al recordar las palabras de Marcela aquel primer día. Cada persona merece una oportunidad de mostrar su valor. Ahora, él se había convertido en alguien que ofrecía esas oportunidades, cerrando un círculo perfecto de gratitud, superación y esperanza renovada. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.